Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente acá en EVA TV, en Peronismo en Construcción. Les agradecemos que nos acompañen en el momento que quieran, ¿no? Nos pueden ver en vivo cuando transmitimos este programa, pero también, como nos permite la tecnología, en cualquier momento. No solo ver este programa va a ser muy interesante, que vamos a reflexionar con un compañero sobre los desafíos del peronismo, sino también el programa que tuvimos con Felipe Solá, con Juan Manuel Abal Medina, con Teresa García o con Jorge Yoma. Y les pedimos, como hacemos siempre, que nos acompañen siguiéndonos en las redes, en X, en Twitter, X, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en TikTok, ¿no? Para poder multiplicar cada uno de los programas que tenemos a lo largo de la semana, no solo el programa diario, sino muchos de los programas que se hacen de este estudio, pero también lo que es identitario de este canal de EVA TV es que tenemos una producción en distintos puntos del país y se van sumando todas las semanas distintos territorios, distintos distritos, para que realmente EVA TV sea el canal federal del justicialismo frente a los enormes desafíos que tiene nuestra sociedad. Y también pueden entrar a la página web, a evatv.com.ar, y poder acompañarnos con algún aporte para poder sostener este proyecto militante, colectivo de tantas compañeras y compañeros. Y hoy nos acompaña un compañero muy querido por nosotros, que tiene una larga trayectoria, a pesar de que todavía es joven, podemos llegar a decirlo, ¿no? Y que tiene no solo una mirada puesta en lo que es la militancia, la construcción territorial, ¿no? Ha transitado distintas responsabilidades de gestión, tanto en ejecutivos como desde los órganos legislativos, pero tiene además un componente muy importante, ¿no? Se ha especializado en el campo académico, pero también a partir de la práctica, de la praxis política, en el análisis de la realidad que transita la sociedad a partir de la construcción de datos, ¿no? A partir de lo que es la construcción de opinión pública, y poder no solo tener esa información, sino también interpretarla, que a partir de esa lectura podemos conocer en mayor detalle los distintos momentos que transita la sociedad, sus humores, sus preocupaciones, pero también principalmente las demandas, ¿no? Y cómo desde el justicialismo logramos interpretar demandas históricas, pero también demandas actuales, presentes, que tiene la sociedad argentina, y también construir un lenguaje que nos permita reconectar con un sector de la sociedad que está enojado con la política en general y con el peronismo en particular. Así que le damos la bienvenida a Peronismo en Construcción a Sebastián Galmarini, ¿no? Un compañero de la provincia de Buenos Aires, del partido de San Isidro en particular, pero con un desarrollo y una responsabilidad en su fuerza política, que es el Frente Renovador, una de las estructuras principales de lo que ha sido la propuesta electoral que llevó el justicialismo en el último proceso electoral, con la candidatura obviamente de Sergio Massa a la presidencia. Así que, Seba, gracias por acompañarnos y para poder discutir con vos algunos de estos desafíos que tenemos por delante. Gracias por la invitación y gracias por la introducción, un montón me parece. Te fuiste al carajo. No, pero creo que ha sido importante, ¿no? En los últimos procesos electorales, en poder construir el mensaje, ¿no? Porque lo hemos charlado más allá de este programa, porque venimos articulando con Seba y con muchos compañeros parte de estos desafíos. Vos tenés una mirada crítica que yo comparto de cómo logramos que el peronismo vuelva a conectar con la sociedad, ¿no? ¿Cuál pensás vos que es el principal desafío en ese sentido? Sí, siguiendo un poco lo que vos decías hace un ratito, también a partir de la experiencia, más que de la vida estrictamente académica, vos vas viendo cómo una campaña electoral o un escenario electoral se va disociando de lo que uno inicialmente cree o de lo que tradicionalmente pensamos, ¿no? Dice, bueno, uno del peronismo tiene determinado nivel de votos de base y de ahí para adelante depende la campaña. Y empezás a ver cómo eso tenía efectos en distintos sentidos, a favor, en contra. Ya antes de la elección del 2015... empezábamos a ver con el aparecer, con el nacimiento de las redes sociales en la Argentina, cómo
esa estructura tradicional partidaria, esta polarización PJ-UCR que vivimos desde el retorno democrático para acá, o si quizás antes, se iba deshilachando. O sea, iba desapareciendo esta cosa de, bueno, uno tiene dos partidos, vas a un lado, ganas la interna, si ganas la interna en el distrito del que vos formás parte, no sé, en La Matanza, el peronismo gana. Y con lo cual vos jugás la interna, si sacaste la minoría, cobrás. Y eso empezó a crujir en todos lados. Creo que la Ciudad de Buenos Aires fue el primero, pero me parece que el fenómeno va avanzando a tal punto que podríamos decir que en la última elección Milei ganó en lugares donde ni siquiera tenía, no concejales, no una estructura partidaria, no tenía nada. Nunca visitó, no sabe ni dónde queda. Y un poco es esto que vos mencionás, ¿no? Me parece que ahí uno de los desafíos que tenemos, y me parece que viene a cuento incluyendo Eva TV y todo este desarrollo que vos venís se está encarando con Rodra fundamentalmente, pero con muchos compañeros que estamos en esa misma sintonía, que es A, tenemos que entender qué está pasando, B, tenemos que interpretarlo, asumirlo y ofrecer alguna solución, y C, en consecuencia tenemos que tener dirigentes que estén mirando eso, y fundamentalmente en la construcción de datos para ver qué es lo que está pasando, porque si no uno comete el error de decir, bueno, yo quiero decir tal cosa, quiero hacer tal cosa, quiero resolver de tal manera, y a veces la sociedad te dice, mirá, no, eso es exactamente lo contrario de lo que yo quiero. Ahí entra un debate de otras características, ¿no? Bueno, uno hace lo que debe o uno hace lo que quiere, y te plantea estos dilemas que te voy a cometer una infidencia. Hace unos días en una reunión de organización pasó exactamente eso. Una compañera dijo, bueno, no, pero yo con eso no estoy de acuerdo. Y está muy bien. Bueno, pero ¿cómo encaramos esta discusión frente a una sociedad que te está reclamando otras cosas? De hecho, uno lo escucha a diario al presidente decir barbaridades que uno no hubiera imaginado. Es más, yo personalmente, que además soy bastante protocolar y cuidadoso con eso, dice cualquier locura y pareciera que a nadie le hace ruido, ¿no? ¿No pensás, Seba, que en algún momento le van a cobrar todo eso a Milei? Yo creo que sí. Viste que esto siempre depende del lado donde lo mirás. Si vos lo mirás del lado de la casta, digamos, de la supervivencia de los partidos y de esta idea de permanencia, bueno, vos ganás, perdés elecciones, en la elección que viene tenés un nuevo escenario, un nuevo desafío, un nuevo candidato. En la cabeza de un Milei no sé si está esa lógica. Mirá, yo le voy a contar a mi nieto que fui presidente. Y además, mientras todos ustedes de la casta se rasgaban las vestiduras, ¿cómo vas a decir? El otro día lo escuché en un programa y hasta me resulta desagradable. Dijo, me quisieron hacer una corrida del dólar y les dejé el culo como un mandril. Sí. Yo lo miraba azorado. Ahora, lo que nosotros dos, que generacionalmente somos parejos, no sé si es lo que mira a alguien que tiene 70 años, y ni hablar lo que ve un chico de 14, 15, que es un elector de la próxima elección. Bueno, porque en parte se sigue comportando como un panelista. Es como que no reconoce, pero es su gobierno, su canciller también, para poner un ejemplo. No reconocen lo que implica cada definición política que asumen ellos, no en términos de la persona, sino de la representatividad que transitoriamente hoy ostentan y las consecuencias que eso puede llegar a tener, ¿no? Y lo vemos en cada accionar, que parece que tienen un nivel de profundidad y análisis muy elemental, ¿no? Muy elemental en muchas de sus decisiones, vinculado, por ejemplo, a la política internacional, a cómo relacionarse con los países, a faltar al respeto a dirigentes como lo han hecho, no sé, con Pedro Sánchez, con Lula, con Petro, con Boric, digo, sin dejar ninguno y todos parece que nos acostumbramos a ello, que en total no pasa nada. Se naturaliza. Hoy a la mañana en un matutino leía una nota que decía, en medio del conflicto de la situación de Venezuela, Lula toma la decisión, a pesar de su mal vínculo con Milei y de las agresiones personales que recibió, de ayudar a la Argentina y a argentinos que estaban en la embajada argentina en Caracas e incluso a los que estaban transitoriamente dentro de la embajada. Y contaban que un tuit de Milei, sin tener presente
que había todo un trabajo por detrás para intentar acomodar la situación de argentinos, insisto, que están en Venezuela, y lo cuenta como si nada sucediera. No es el presidente, y pareciera que no hay consecuencias. Y entonces uno dice, bueno, cualquier cosa vale. Bueno, no, uno dice, si uno entra a la política, entra en el afán de conseguir mejores resultados, de que a la gente le vaya mejor, que la producción y reproducción del comportamiento no modifique la sociedad para peor, digamos. Esto de decir cualquier cosa, de agredir, de difamar. Bueno, ahora, no es la lógica de las redes, ¿no? Pero tuvo la capacidad de interpretar un enojo y generar un marco electoral con 3, 4 consignas que generan un vínculo con la sociedad. Ahora, vos hablabas recién de victorias y derrotas, ¿no? ¿Ganó Milei o perdió el peronismo? Gran pregunta. Lo primero que digo es, yo creo que la única política del gobierno nacional, y creo que es previo a la elección, es la polarización. El gobierno tomó un camino que creo que no es nuevo. De hecho, si uno analiza el grupo de trabajo que hay detrás de Milei y de su candidatura, es la misma consultora que trabajaba con Marcos Peña y hace un laburo bastante similar con un personaje bien distinto, digamos. No es lo mismo Macri que Milei, e interpreta y trabajó sobre electorados distintos. Ahora, en el fondo la estrategia es la misma, es polarizar, es poner en blanco y negro todo el día todo. Si sos hincha de Boca, sos hincha de River, si vos estás a favor, yo estoy en contra, y entonces todas las decisiones políticas que se toman de gestión están vinculadas a interpelar permanentemente a la sociedad y ponerlos en eso. Si vos sos hincha argentino, de Platense, de Ferro, de Merlo, o alentás a Boca o te haces hincha de River, no tenés otra alternativa. Y si no lo haces, porque sos esto, porque sos lo otro. Y me parece que esa es la dinámica que vienen construyendo y apelando permanentemente. Y entonces el problema no es qué pasó en Venezuela y qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer, sino es, si vos estás a favor de Maduro, estás en contra de la vida, en contra del bien. Y si vos estás en contra de Maduro, sos gente buena, honesta. Y esa es la dinámica con la que permanentemente interpelan a todo el mundo. Es posicionamiento estratégico, no hay gestión, y mucho menos una evaluación de lo que está pasando en cada área, ¿no? No es exclusivo de la Argentina, ¿no? Porque si vemos la mayoría de los procesos electorales van en el mismo camino, ¿no? La polarización extrema, lo vemos inclusive en Estados Unidos, ¿no? Un país que uno suponía que tiene un marco de institucionalidad y estabilidad. La irrupción de Donald Trump hace ya 8 años ha implicado un cambio de agenda enorme, ¿no? Lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vimos en Brasil, lo vimos en Chile y en Argentina. ¿Por qué? Desde tu capacidad de análisis, porque llevas adelante muchos estudios de estas características, pensás que se da ese comportamiento social en el siglo XXI. No, a ver, hay una transformación cultural del comportamiento humano que va mucho más allá del comportamiento electoral o meramente partidario, que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Básicamente estamos todos todo el día en el teléfono, y WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todo lo que vos mencionaste para que nos sigan y síganos, está todo vinculado a una fórmula llamada algoritmo, que lo que hace es que te muestra lo que sabe que vos consumís, lo que sabe que te gusta. Ese comportamiento habitual hace que el señor que administra esa página, ese programa, sepa a veces más de uno que uno mismo. Vos, cuando scrolleás, es hacer el dedo para arriba así en la pantalla, vos frenás por cosas que ni vos sabés. O el color, o si la foto tenía determinadas características, o si el contenido era de determinada. Eso hace que el teléfono te muestre lo que sabe que vos consumís. Vos mirás fútbol, te muestra fútbol. Vos mirás política, te muestra política. Ese comportamiento habitual, cada vez más rígido además, porque lo que hacen es rigidizan el comportamiento. Entonces vos mirás autos, te muestra autos. Ese comportamiento, ese hábito, lo que hace es que la gente esté permanentemente repitiendo prejuicios. O sea, valorando cada vez más sus propios gustos.
Y eso hace a una incapacidad de mirar lo que está afuera de tus gustos. Y entonces yo estoy permanentemente diciendo que yo tengo razón y permanentemente diciendo que vos me estás mintiendo, que vos estás diciendo cualquier cosa, que vos no entendés nada, que vos no sabés nada. Ahora, Seba, el algoritmo puede más que la buena política, porque para poner una comparación que hoy puede parecer diferente, porque estamos en momentos de vínculo de la información muy distinto, aunque hayan pasado 10 años. Cristina, cuando es reelecta en el 2011, tenía un enfrentamiento con los principales medios de Argentina y sacó 54%. ¿No? Generó un vínculo con la sociedad y lo podía respaldar, más allá de los hechos extraordinarios, el fallecimiento de Néstor Kirchner. Digo, tenía una gestión que daba resultados muy positivos, ¿no? Y la gente había logrado subir y continuar subiendo el sendero del progreso, más allá de todos los desafíos que tenía la Argentina. Ahora, una buena gestión en términos del resultado económico y social, ¿es inmune a lo que pueda plantear un algoritmo? ¿O cambió para siempre eso? Yo te diría que corren en paralelo y son complementarios. O sea, claramente la gestión de gobierno marca la agenda del debate alrededor de los problemas públicos, digámoslo así. Entonces, si a vos te va bien, probablemente vos tengas más chance de que la gente absorba esa información porque son buenas noticias. Traducido en la práctica. Si vos tenés una buena gestión de deporte, estaríamos mirando todos los días por estos días cómo deportistas argentinos levantan medallas, ganamos a tal deporte. Por el contrario, si todos los días perdemos en todos los deportes, dicen, che, ¿qué está pasando? Y alguien va a preguntar alguna vez, el ministro de Deportes, Scioli, ¿no? Scioli, el ex compañero claro. Scioli. Entonces, alguien va a preguntar. La pregunta, más allá de esta complementariedad o esta interacción entre una cosa y la otra, es ¿cuánto creo yo que es rígido ese comportamiento? Bueno, ahí yo tengo una sensación, no tengo ningún elemento probatorio científico, más que de haberlo visto, que es esta idea de la teoría del elástico. Uno estira y intentás abarcar más temas para poder incluirlos en la conversación. Cuando soltás, pues la gente vuelve al mismo lugar. Y entonces es la polarización planteada, no solamente en términos políticos y partidarios o de candidatos, sino planteada como una base estructural del comportamiento humano, es mucho más dura que lo que nosotros queremos aceptar de nosotros mismos. Dicen, yo no estoy todo el día mirando Página 12, Canal 9 y no sé, y Eva TV. Yo además miro La Nación Más y TN para intentar encontrar un punto de consenso con el resto. No, en realidad lo mirás para saber lo que no querés aceptar como una posibilidad. Sí, reafirmar. Entonces estamos todo el día. Es esto, vos mirás C5N, escuchás Radio 10 y lees Página 12, sos kirchnerista. Y si vos, por el contrario, te mirás La Nación Más, escuchás no sé, Rivadavia y lees Clarín. Bueno, pero era así, ¿no? En los 2000, para decirlo de una manera, ¿no? O en los 90 también. No existían las redes sociales. No, por eso. Ahora le sumamos el componente de las redes sociales, ¿no? Por eso yo dije, hay una transformación extraordinaria. Sí, no sé si vos le prestás atención, cada tanto te aparece ahí una aplicación que te marca la cantidad de horas, sí, el tiempo por día que le dedicamos a ese aparatito. Yo siempre cuento la misma anécdota con mi viejo, que mi viejo es un señor grande ya. Yo lo quiero un montón, pero es un peronista tradicional, 82. Pero está muy bien el pato. Sí, está muy bien. Pero siempre digo lo mismo, déjame de joder con tu algoritmo todos los días en los grupos familiares. Todo es Perón, evita el video, la fecha conmemorativa. Todo. Dejá con ese algoritmo, tratá de mirar lo que está pasando afuera. Vos que me jodés con eso, yo no sé de qué carajo me estás hablando, yo no tengo algoritmo. Entonces cuando vos le decís, mostrame el teléfono, se pasa horas y horas como si fuera un chico de 14 años con el WhatsApp, y su algoritmo son todos amigos a lo largo de su vida que son del peronismo. Sí. Es muy difícil que a vos te penetre la información, y entonces, primero, perdemos capacidad crítica. Uno podría estar a favor o en contra y tener ideología de la materia y del tema que sea,
pero lo que no puede dejar es de mirar efectivamente los datos de qué carajo está pasando. Y podemos traerlo a la actualidad, podemos hablar del caso de las elecciones en Venezuela o de la situación en la Argentina. Lo que quiero decir es, uno no debería perder la capacidad crítica y decir, bueno, a ver, más allá de que yo no militaría nunca en mi vida con Corina Machado, las elecciones en Venezuela son fraudulentas. Atrás de eso discutamos por qué pasó lo que pasó, por qué el fenómeno de Chávez, por qué la duración del mandato de Maduro, por qué se fue transformando el régimen de haber ganado las elecciones y haber tirado abajo una tradición partidaria de muchos años y de mucha estabilidad democrática de Venezuela en un sistema que, claro, la mayoría de los venezolanos estaban afuera de la distribución de la riqueza de ese país. Uno puede encontrar explicaciones, lo que no puede negar la realidad. Ahora, en esa línea que vos planteás y en el desafío que tiene hoy el peronismo, ¿cómo logra el peronismo, primero, abroquelar o construir un discurso, ¿no?, que sea la síntesis de la unidad del peronismo, pero al mismo tiempo ampliar los márgenes y hablarle a aquellos que en el 2011 votaron al peronismo, en el 2015 votaron a Macri y en el 2019 volvieron a votar al peronismo, ¿no? Y en el 23 en contra. El 23 en contra, ¿no? Creo que ahí lo primero que tenemos que aceptar es la transformación de esta vida, del comportamiento humano, y actuar en consecuencia a esa nueva complejidad que tenés. Y entonces vos me preguntás cómo uno está acostumbrado a militar en el peronismo. Uno dice, bueno, el peronismo era Perón en la plaza explotada, 500.000, 1 millón de ciudadanos, y Perón bajando línea, o sea, era vertical unidireccional. Y unidireccional. No había repregunta y no había información entre los que estaban en la plaza, era eso. Eso se fue cambiando a lo largo de estos años, o sea, hubo transformaciones menores. Hoy eso no existe más, porque el tipo que está abajo, primero que ya no te considera vos ahí arriba, porque tiene acceso a la misma o a mayor información. Sin ir demasiado lejos, hoy le preguntás a ChatGPT y te responde todo mejor de lo que incluso nosotros aquí podemos estar. Con lo cual, lo primero me parece es aceptar esa realidad. Aceptar esa complejidad significa también empezar a trabajar en otra dinámica. Por ejemplo, las redes sociales, para hacerlo más sintético, si uno mira el comportamiento habitual en Twitter o X, tiene una estructura jerárquica y muy vertical y tiene un comportamiento de flujo de información muy específico. Esto es, yo te sigo, vos me seguís, la persona que está acá atrás del decorado te sigue y yo la sigo, nosotros formamos un nodo. Entre nosotros la información fluye. Cuando yo tuiteo, vos me ves. Cuando vos tuiteás, yo te veo, te pongo me gusta, me pongo like, comentamos. Ahora, el que está allá afuera, que no sabe de lo que estamos hablando y que no tiene ningún interés, nunca jamás le va a llegar esa información. Entonces, eso hace que seamos muy endogámicos, nos hablamos entre nosotros y que además creemos que le estamos hablando al tipo que está afuera, con lo cual cometemos el primer error. El segundo es ese nicho, ese nodo que se forma, esa comunidad o subcomunidad dentro del peronismo nacional. Tenés la subcomunidad del peronismo de la ciudad y en el peronismo de la ciudad tenés subcomunidad de las distintas agrupaciones que se siguen, se retuitean, bla, bla. El problema es que eso es cada vez más cerrado por la dinámica del algoritmo. Y entonces, tenemos que intentar trabajar segmentadamente. Una cosa es hablarle del peronismo en construcción a adultos de 60, 70, 80 años y otra muy distinta a un chico de 14 años que no tiene ese nodo y no forma parte de esa comunidad y que además no le llega la información. Nosotros teníamos la tentación de decir, Clarín volteaba gobiernos. 2 tapas no se las bancaba a nadie. Mis hijos, tengo una de 15 y uno de 8. Ninguno de los dos sabe que existe el diario Papel. Yo leo diario Papel como un señor mayor. Y no conocen los canales de aire. Digo, no, estoy mirando el noticiero. ¿El qué? El periodista tal dijo tal cosa. ¿Quién es?
Bueno, y ahí enfrentamos un desafío que es cuán alejado está muchas veces la información de la realidad, ¿no? Porque uno sabe que los medios tradicionales pueden gustar más, menos, pueden tener un nivel de operación, de manipulación, pero son una marca, una trayectoria, son plumas que firman. Digo, ¿cuántos ciudadanos se informan, ¿no? O se malinforman de alguna manera por las redes sociales de fuentes que no tienen ningún tipo de rigurosidad en lo que están comunicando, ¿no? Ya en el tracking que nosotros tenemos desde ya hace casi 8 o 9 años, nosotros miramos, y hay una de las preguntas que hacemos permanente, que es diaria, por qué medios se informa. Desde el 19 y la pandemia en adelante crecían las redes sociales sistemáticamente hasta la elección de la primera vuelta pasada. Sí. De octubre hacia noviembre empezó a caer básicamente por esta discusión alrededor de la campaña negativa o como es que decía, la campaña del miedo. Y la gente salió y volvió a crecer la televisión y volvió a crecer la radio como medios tradicionales de información. Ahora, ¿eso significa que toda la sociedad retomó aquel comportamiento? No. Cuando vos los segmentás y mirás, bueno, a ver, ¿quiénes son los que volvieron a los medios tradicionales? Son los adultos. O sea, los adultos en la pandemia, en el encierro, tomaron los medios digitales como un lugar de habitualidad. Vos estás en tu casa, lees el diario, una vez que lo leíste no lo relees, no lees 3 veces el mismo diario. Escuchaste la radio, el programa, no sé, de la primera mañana y ya estás informado, ya sabés cuáles son los temas del día, la agenda. Agarrás el telefonito y estás todo el día. Y mirás noticias de acá, noticias de allá, noticias de fútbol, noticias de lo que te guste. Eso se fue relajando producto del alejamiento. Ahora, eso le pasó a los adultos, no le pasó a los chicos. Los chicos siguen, te diría más, no lo tienen incorporado como una cosa habitual. Ahora, frente a eso que vos planteás, para hacer un ejercicio ficcional, si estas redes, ¿no?, y este comportamiento en términos de cómo nos informamos hubiese estado en el 2007 o en el 2011, cuando el peronismo tenía cierta posición de hegemonía o de consolidación, ¿no hubiese penetrado su mensaje a la sociedad de la misma manera? Porque si uno se pone a pensar, la expresión anarcolibertaria también es endogámica. Lo que pasa es que interpretó ese enojo de la sociedad. Cuando el enojo de la sociedad se pose sobre los resultados negativos que está teniendo este gobierno, ¿se le va a transformar probablemente en un boomerang o no? Sin dudas. O sea, la endogamia de la dinámica algorítmica es exactamente eso. O sea, cuando te favorece, te empuja para arriba y cuando no, te mata. No me animaría a decirte, porque si no tendríamos que ir al escenario electoral de aquellos años. Lo que creo es que efectivamente la capacidad de Milei de convocar a los electores enojados hasta la primera vuelta fue muy importante. Básicamente logró conectar con los chalecos amarillos, con los enojados de España, con los enojados de la Argentina, con todos aquellos que dicen, bueno, al final la democracia, esta idea de la democracia, con la democracia se cura, se come y se educa. A mí yo era pobre, soy pobre y voy a seguir siendo pobre. Y la verdad, váyanse todo al carajo. A mí nadie me resuelve nada. Y entonces, tanto para un sector social como para otro, independientemente de su condición económica o su posición política, era una alternativa que era antisistémica. Básicamente estamos en contra de la polarización que vino a sustituir. Antes la polarización era Macri-Cristina, para ponerlo en términos sencillos. Bueno, Milei se llevó puesto a Macri. Y lo que pasó de la primera vuelta a la segunda vuelta es que Milei acumuló el 100% de los votos
no solamente de Patricia Bullrich, sino de todas las opciones no oficialistas. Y por eso nosotros nos mantuvimos en el mismo rango de electores. Para más, así como la tecnología y la ciencia han podido construir una vacuna en un año en plena pandemia, las ciencias sociales construyeron herramientas de análisis. Entre la elección primaria y la PASO, y la elección general, vuelta, sí. Hicimos un trabajo que se llama de inferencia ecológica, que lo que intenta ver es cómo migraron los electores de todas las fuerzas políticas, en todas las provincias, de un candidato a otro. Y entonces mirábamos, por ejemplo, qué pasaba con la primaria del Unión por la Patria. Más del 80% de quienes votaron a Graboy votaron a otra fuerza política, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Y entonces uno empieza a decir, esa dinámica que uno conoció de, bueno, uno pierde la interna, integra la lista y entonces el PJ o el peronismo tiene determinado piso electoral, no existe más. Muchos de esos chicos, quizás interpelados por esta cosa revolucionaria, de nosotros queremos cambiar, más o menos peronistas, más o menos de izquierda, tengan el posicionamiento que tengan, en realidad estaban reclamando una ruptura de la dinámica que el Unión por la Patria traía. Y entonces se fueron a votar afuera. Y entonces votaron a una oferta en la primera vuelta, votaron otra oferta en la segunda, en la elección general, y votaron otra cosa en la segunda vuelta. Y ese comportamiento es cada vez más habitual. Ahora, al peronismo, en su posibilidad de construir, al peronismo y las demás fuerzas que lo acompañan, ¿no?, de construir una alternativa transformadora con posibilidades electorales, no más allá de el paso obligado del 25 en el proceso electoral del 27. ¿Alcanza con el fracaso de Milei o necesita realmente encontrar nuevos liderazgos, nuevas ideas, un nuevo marco de alianzas? Creo que las dos cosas. Creo que es sumamente importante, que es un poco lo que planteábamos en la conversación hace unos minutos. Siempre el gobierno tiene la ventaja de que es el que tiene la iniciativa, porque es el que toma decisiones y el que acierta o se equivoca, o el que sufre de problemas exógenos. O sea, vos eras ministro de Educación, te tocó convivir con una pandemia que no elegiste, o sea, no tenías muchas opciones, podías hacer más, menos, abrir más, cerrar menos, retar a los docentes. Era una pandemia. Sí, la pandemia, la sequía, lo que te puede llegar a pasar. Es exógeno, mucho no, digamos, la danza de la lluvia no la puedes hacer, mucho para inventar no hay. Esa es una parte. Digamos, el gobierno tiene la centralidad que tiene porque es el que tiene que tomar las decisiones y está todo el día tomando decisiones, independientemente de que a Milei no le guste o desconozca. Hay alguien que hay en un ministerio o en otro tomando decisiones todos los días. Esa es una parte. O no tomando decisiones, que es tomar una decisión. Exactamente. O desconociéndola directamente, ¿no? Que yo creo que es esa. No le importa nada, no tiene ni más pálida idea, no sabe de qué se trata el Estado, no conoce la gestión y no le importa. No, y uno porque lo ve. Su única estrategia es polarizar y discutir en blanco y negro. Porque habría que ver su teléfono. Porque yo no entiendo cómo un presidente puede tener tanto tiempo para boludear con el celular, retuitear. Uno dice... No conoce los funcionarios, entonces no hay ningún funcionario que le pida nada. ¿Cómo? Gobernar es otra cosa, ¿no? Es increíble. Pero bueno, te interrumpí. No, pero coincidimos. Yo creo entonces, hay una parte que es, sí, el posicionamiento estratégico referente al gobierno y a la coyuntura es cada vez más importante. O sea, vos te parás en función de dónde está parada la sociedad, no de dónde están parados los partidos. Es como si fuera un cuadro de doble entrada, es complejo, no sé si para el momento, para un programa de televisión o un streaming. Pero vos tenés por un lado el comportamiento de los partidos, los dirigentes, los candidatos. Todos estamos mirando un montón de incentivos y márgenes de libertad por las condiciones del sistema electoral, de qué va a decir Juan, de Pedro, qué dice José, de no sé quién. Y la sociedad va por otro carril, que todo eso... Antes lo leía por ahí y le hacía ruido porque si vos eras de tal partido no podías estar en contra del candidato o el líder de tu partido. Hoy eso no es ni ruido, es una discusión endogámica entre nosotros. Y la sociedad te para, estás a favor, estás en contra.
bajo esta dinámica de polarización. Entonces, Milei significó la reconstrucción de una polarización que ya existía. Lo único que hizo fue suplantó a Patricia, hizo una muy mala campaña, creo yo, una muy mala candidata, y entonces lo que hicieron los votantes de Macri es, bueno, sacame este candidato acá, y agarraron este y lo pararon en la cancha. Y entonces hoy, una consecuencia de ese escenario electoral es Milei representa una alianza electoral, estoy hablando de los electores, no de los partidos, entre un sector de los más ricos, de la clase alta de la Argentina, que mayoritariamente votaron a Bullrich, votaban al PRO, con un sector de los más pobres de la Argentina que estaban enojados con todo porque les fue muy mal, incluyendo la pandemia, la sequía, los fracasos económicos y sí, los 4 años de Macri todo. Y los 4 años nuestros que no mejoramos su calidad de vida. Que no nos fue bien. Y entonces uno dice, bueno, ese cambio en la composición electoral, en el posicionamiento del gobierno, nos obliga a nosotros a mirar otra cosa. Recuerda tú, en los 90, la alianza de Menem, presidente, que además era presidente del PJ y había sido gobernador de una provincia peronista, preso en la dictadura, bla, bla, era bastante similar. ¿Y cómo vino la discusión dentro del peronismo? Por la clase media. Acordate que el Frepaso fue un fraccionamiento del peronismo que fue a discutir sobre sectores medios. Y entonces, un primer desafío. ¿Nosotros a quién le tenemos que hablar en este contexto? ¿Tenemos que seguir insistiendo a contarle a los pobres que nosotros, el peronismo, la historia hace que nosotros le conseguimos los derechos? ¿O son los que nos decían en la campaña, che, yo laburo en Uber? No quiero que se metan, no me lo regulé, no me rompa los quinotos. Maestro, todo bien, yo te quiero. Yo así me va bien. Cada vez que vos venís a romperme la bola, pierdo, me sacan uno mango, vos me querés sindicalizar, me querés regular. Vivimos en otro mundo. Bueno, pero esa conciencia que quizás que se impone del individualismo es reflejo también, y vos lo mencionabas hoy, en lo que viven los distintos países del mundo, en la no respuesta de la democracia, de los estados de bienestar y en la pérdida de calidad de vida, ¿no? Ahora, esto lleva a que los sectores que quizás necesitan más de un Estado inteligente, presente, regulador, pero que no entorpezca el progreso, son los que están más enojados, ¿no? Entonces, vivimos esa tensión que implica una complejidad que aquellos sectores que vieron en Milei una esperanza, Milei que desprecia, por ejemplo, el concepto de la justicia social, son los que hoy están sufriendo en carne propia el peor impacto de las políticas de Milei, porque los sectores medios todavía pueden tener algún canuto, algún ahorro, más allá que se les empieza a hacer cada vez más cuesta arriba, pero son los sectores populares que frente a la retracción del Estado, ¿no?, al derrumbe de la economía informal, ¿no?, porque termina ocurriendo eso, están sufriendo. Ahora, ¿cuánto tiempo van a aguantar? Te respondo con datos sobre eso. La única prestación que yo he escuchado, me podés corregir, que creció por encima de la inflación fueron los planes sociales y la tarjeta alimentar. Eso uno lo mira cuando uno hace una consulta y le preguntás, bueno, ¿hasta dónde podés sostener vos con tu nivel de ingresos las necesidades básicas de tu familia? Los que decían que no alcanzaba con los que dicen a mí me alcanza justo, bueno, esas dos líneas se juntaron. Entonces yo te diría hoy, los que son los que más pagan el ajuste, el achicamiento del Estado, la desaparición de la gestión pública, bla, 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 hoy son los que están más duros sosteniendo el proceso de Milei. Dice, mirá, yo nunca pensé que iba a tener un trabajo registrado, que iba a tener hora social, vacaciones pagas. Mirá, lo escuché alguna vez, no me tocó nunca. Y vos me decís que espere otros 50 años. ¿Sabes qué, maestro? No, déjame así, me consiguió los 10 lucas más por mes, listo. Y entonces a veces es uno que le está poniendo una carga ética, moral, partidaria, ideológica, la que vos quieras. Y no es lo que el otro está mirando. Y entonces a veces acercarse a los datos lo que te genera es, además te genera esta contradicción, bueno, pero entonces yo tengo que hacer solamente lo que los datos me reflejan y entonces si hay que matarlos a todos porque la gente no reacciona, los matamos.
Y no, yo no. Bueno, esa es la tensión también en lo que es, y que muchas veces se plantea, ¿no? El gobierno de la perspectiva o lo que marcan las encuestas, el humor social, o el desafío que debería tener una fuerza política, por más que esté en minoría y que su voz esté devaluada, de no subirse a las olas, sino en tratar de agitar el agua para empezar a crear olas, ¿no? Claro, creo que lo que hay que saber en dónde uno puede entrar o cuánto está dispuesto a pagar el costo de entrar en un debate. Que eso te plantea ya desafíos más estratégicos. Bueno, a ver, ¿cómo tenemos que discutir los temas? Vuelvo al ejemplo, y pareciera que estoy un poco obsesionado, pero no, juro que no. Hace algunos días se dio una disyuntiva en la discusión sobre la distribución de los alimentos que estaban en los galpones del Ministerio de Desarrollo Social, y en paralelo en el mismo ministerio estaba la discusión sobre los contratos truchos que habían armado con la OEI, con la ministra Petovelo. Sí. Cuando uno mira la opinión pública, lo primero que le aparece es que el sector mayoritario que acompaña a Milei no está preocupado ni por la inflación, ni por el desempleo, ni por la pobreza, ni por la inseguridad, ni por nada. El problema es que todos nosotros somos todos ladrones. O sea, los que están del otro lado de la frontera son todos chorros. Y tenemos inflación, desempleo, déficit, emisión monetaria, porque ustedes son todos ladrones. Y entonces, en esa discusión, que se te plantea estratégica, porque vos tenés que discutir de dos temas, uno que moralmente yo lo acompaño, te queda clarísimo. Yo estoy a favor que se distribuyan los alimentos y es una discusión moral que no debería ni siquiera darse. Ahora, ¿qué espera uno para ampliar su electorado? Porque hasta hace algunos meses era la unidad hasta que duela, si no estamos juntos, y la unidad del peronismo, y no se puede ir nadie. Y perdimos. Y entonces no alcanzó. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero esto es culpa de qué, de un dirigente, del otro. No es culpa de nadie. Es un cambio en el comportamiento humano. Y entonces, en ese dilema, en esa disyuntiva que se planteó en esta discusión, el posicionamiento, en este caso nuevamente de Grabois, hablando sobre el tema y poniendo el acento sobre una discusión ética alrededor del reparto de la mercadería que estaba en los galpones del Ministerio de Desarrollo, lo que hizo fue desarmar una flor de bomba que afectaba el comportamiento de los electores que se nos fueron, que son los que migran. Esto está escrito hace muchos años, hay ríos de tinta en la ciencia política sobre elecciones en escenarios polarizados. Los sistemas electorales a doble vuelta generan voto estratégico. Para que se entienda más fácil, uno va con mucha oferta electoral a la primera vuelta, uno vota con el corazón al candidato de su primera preferencia, va a la segunda vuelta y vota con la cabeza. Básicamente, la mayoría de la oferta electoral no está más. Entonces, los que te eligieron como primera preferencia te tienen que volver a elegir, pero además te tienen que elegir gente que votó a otro candidato. Y eso significa que vos amplíes tu base de discusión. En este contexto, además, esa ampliación es bien segmentada. Porque vos decís que es ampliar el peronismo, traer más agrupaciones, sumar más dirigentes políticos. Y entonces, y trayéndolo a la actualidad, ¿no? Uno ve como muchos de nosotros, me incluyo, comportamiento tradicional, dice, bueno, hay que sumar agrupaciones. Entonces agarrás el peronismo de la ciudad y decís, bueno, ¿cuál es la agrupación de la Comuna 4? A que se nos fue en la Comuna 15, tenemos que ir a La Boca a juntar hasta el último perro suelto. Y nos hablamos entre nosotros. Y entonces es ampliar el marco de ideas y de vinculación con el centro sería, ¿no? Pero en el marco de polarización es, llegan los extremos y gana el extremo que más seduce al centro, pero no el que va por el centro. Ese es parte del problema, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que sumar a los electores medianos. O sea, si uno tuviera un eje izquierda-derecha, vamos a ponerlo así para simplificarlo, y entonces la derecha está muy dura y la izquierda está muy dura, estos son los que van de un lado hacia el otro, los que migran. Bueno, estos migrantes son los electores más difíciles, porque son los hinchas de Ferro que le decís, tenés que elegir Boca o River. No, pero a mí Boca me ganó el campeonato anterior, me mandó al descenso, y lo de River no sé, porque me compraron 3 jugadores. Bueno, a esos son los que vos tenés que convencer de cuáles son las razones por las que vos vas a hinchar el domingo por este equipo. Ese comportamiento, además,
además de estar posicionalmente en el centro, está absolutamente segmentado. Entonces vos tenés electores medianos, jóvenes. Bueno, podemos escribir todas las notas todos los días del año para hablarle a los electores medianos en los diarios papel, que no vamos a agarrar a uno. Entonces eso hace lo que decíamos antes, ¿no? Primero aceptar la dificultad. Si nosotros no nos adaptamos y seguimos creyendo que el problema del federalismo es que vayamos a recorrer provincias y a juntar agrupaciones, mirá, hoy por Zoom hacemos un Zoom con peronistas en todo el planeta Tierra. Y no ahora nos hablamos entre nosotros, no le hablamos a un solo tipo que está afuera. Y, si el problema es cuán peronista sos, a ver, recitame las 20 verdades, cantame la marcha y contame el capítulo 4 de conducción política. Fenómeno, yo nací en una casa así, o sea, más parecida a los partidos socialistas de masa del siglo XIX en Europa. Siempre hay un cuento, una de las clases, uno de los autores dice, cuenta la estructura organizacional del Partido Socialista Belga. Tenías que tener familiares dentro del partido afiliados. Tenías que hacer el aporte rigurosamente todos los meses. Tenías que leer los medios de comunicación, los diarios. Tus hijos tenían que ir a una escuela y además tenías que tener 3 o 4 dirigentes que avalen tu participación en el partido. Nosotros llegamos a hacer eso. Nos tenemos que ir a vivir a otro lugar, a otro planeta. Y uno dice, bueno, pero eso pasó. Y además ganaban elecciones. O sea, ellos condicionaban el comportamiento del resto de la sociedad. Hoy, hacemos un acto en Plaza de Mayo, convocamos un paro. ¿Cuál es el efecto que tiene? Te dicen, bueno, pero eran 200.000. Vos y yo sabemos perfectamente lo que cuesta juntar a la gente, movilizarla, convencerla, concientizarla. Bueno, por ahí se le presenta al peronismo una tensión, ¿no? Que hemos hablado con muchos dirigentes, inclusive por supuesto el movimiento obrero. ¿Hay que ir a la vanguardia del reclamo o hay que esperar que salga la sociedad y acompañar? ¿No? Porque a Milei le sirve esta tensión con la política, ¿no? Yo soy lo que cree que hay que dejar testimonio, hay que disputar. Porque desde mi mirada, estas políticas van a fracasar. Van a fracasar porque no le hacen bien a la sociedad, porque más allá de lo que le imprime la personalidad de Milei y ese reducto de delirantes que están a su alrededor, que es intentar llevar adelante una sociedad de la exclusión, de la agresión verbal, que lleva finalmente a la agresión física, estigmatizar, son las políticas económicas estas que en un país como la característica de Argentina no van a llegar a un buen puerto. Ahora, ¿cómo hay que administrar eso? Yo creo que llegamos a un nivel de análisis de información y tenemos tanta posibilidad de acceder a esa información que lo que requiere es un comportamiento más mixado en términos de qué es lo que uno opina, qué es lo que uno está dispuesto y lo que no está dispuesto a ceder y cuál es el comportamiento estratégico que tenemos que tener ante cada incentivo. Doy un ejemplo. Uno tiene que polarizar y aceptar la polarización que te plantea Milei todos los días. Entonces Milei dice, Maduro, dictador, vamos a intervenir militarmente. Y nosotros salimos a decir, no, Maduro, vos conducción, acá tenés los soldados para la revolución. Esas son las dos opciones que te plantea el debate. Entonces, de vuelta, yo no voy a militar nunca en mi vida con Corina Machado, no tengo nada que ver. No creo lo mismo que vos, o sea, la Argentina no está viviendo nada novedoso. Ajuste en la Argentina hubo muchas etapas de la vida y la excusa del déficit fiscal y de la emisión monetaria y bla bla, para el endeudamiento apareció infinidad de veces en nuestra historia. Privatizaciones, todavía estamos discutiendo efectos de privatizaciones de los 90, no funcionó. No sé si está bien o mal tampoco, no estoy cerrando a la discusión. En todo caso, sí creo que hubo un exceso de estatismo, si querés, o de utilización de empresas del Estado para atenuar el impacto de políticas que no funcionaban, no crecía la economía, entonces vos terminás diciendo, bueno, un docente más. Sí, pero una cosa es el maniqueísmo que se impone, donde no se está debatiendo hacer eficiente el Estado, regular más acorde, sino es destruir el Estado, que es lo que plantea
Lo dice. Lo exterioriza con claridad, ¿no? Yo creo que ahí la disyuntiva cuál es, que en realidad todo lo que dice es lo que no va a pasar. No puede destruir el Estado si no lo conoce. Entonces, de vuelta, ¿está disputando un espacio de gestión de gobierno? No, si no le importa. Uno sale un día, Macri ayer dijo, no, si está lleno de funcionarios de masa. Pero escúchame, ¿no estuviste con Milei el lunes? ¿No le dijiste? ¿Y qué te dijo? Ni sabe de lo que estás hablando. Sí. Estás desesperado porque ahora hay que vender, no sé, aerolíneas. Hay que privatizar aerolíneas porque el déficit de aerolíneas, porque es la política de cielos abiertos. ¿No? Bla, 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 bla. ¿Tenés idea quién gestiona aerolíneas? Nadie sabe nada. Sí, el tema es el desafío que tiene el peronismo, más allá de construir estos aspectos que vos planteás en su relación con la sociedad, es que el transitar de Mauricio Macri en esos 4 años, entre el 2015 y el 2019, nos trajo el Fondo Monetario Internacional con lo que eso implica, ¿no? Y un endeudamiento criminal, ¿no? Escuchábamos los otros días a Carone planteándolo en ese sentido. Ahora, ¿qué nos va a dejar este gobierno de Milei? ¿No? Por ejemplo, ¿el peronismo debe construir una herramienta para incentivar las inversiones de mediano y largo plazo en la Argentina? Por supuesto, tenemos que construirla. Ahora, ¿qué nos deja el RIGI? ¿No? Cuando no van a liquidar las divisas en la Argentina, que vos decís, tenemos gas, petróleo, minerales, que parte de lo que nos debería servir es para sostener o incentivar una matriz de industrialización en la Argentina. Es como que estamos entregando futuro por un presente de cortísimo plazo. ¿Cuántos nuevos condicionamientos va a tener un futuro gobierno para intentar resolver algunos problemas históricos y otros que nos han impuesto malas gestiones? Porque creo que uno de los éxitos de Milei ha sido establecer los 40 años de democracia como un proceso único, sin distinción. La simplificación de la polarización. Y la realidad es que no ha sido similar en su voluntad de desarrollo, de regulación, de disminución de la pobreza, de soberanía, el proceso del 2003 al 2015, que lo que fue el proceso del 2015-2019, para hablar ni siquiera de unos 80 o los 90. Entonces me parece que ahí estamos en un problema, ¿no? Sí, yo no tengo dudas que va a dejar un desastre, que te insisto, va a ser menor el desastre por la incapacidad de gestión, o sea, no hay equipo, no hay gestión de ningún área, nadie tiene idea de lo que está haciendo el de al lado, con lo cual muchas de las cosas que dice, muchas muy malas por cierto, no las va a hacer nadie, pues no tiene ni con quién hablarlas, que es esto que hablábamos recién, si está todo el día tuiteando no está laburando. Ahora ese es un mundo, lo otro es una respuesta bien peronista, Perón decía ni yanqui ni marxista, entonces uno tiene una posición política frente a un cambio a la gestión de educación o a la gestión deportiva o la que fuere. Ahora, uno está obligado permanentemente a tomar el debate como te lo plantea Milei en términos de blanco y negro, o en realidad uno lo que tiene que decir es, espera, vamos a charlar sobre el tema, porque vos lo que no querés es charlar sobre el tema. Vos me decís, ¿es privatizar o estatizar? Bueno, no, yo no quiero ni privatizar ni estatizar, porque ninguna de las dos se soluciona un problema. Pues si vos privatizás, Aerolínea no viaja a la mitad de las provincias porque ahí no hay negocio. Si vos estatizás, te crece el déficit y lo podés sostener mientras la economía crezca. Cuando la economía no crece no lo puede pagar. Entonces, ¿el problema es estatizar y privatizar? No. El problema es, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la provincia donde no es rentable viajar? ¿Cómo lo ordenamos? Entonces ahí la discusión se transforma y vos lo sacás del eje, que es lo que yo te digo. Él no te está hablando a vos de política educativa, no te dicen las escuelas que son un desastre, que los docentes no dan clases, que faltan, no está hablando de eso. Él te está parando en la parte de los electores que él está mirando en su posicionamiento de este lado, y el problema es que es vos. Ahora, ¿hay espacio para esa discusión más compleja en esta sociedad de 200 caracteres? Porque bueno, tenés un minuto para decirlo. Privatizar sí o no, ¿entendés? Creo que es el desafío que tenemos de decodificarlo, y ahí empezamos con esto. Bueno, ya las respuestas no tienen que ser tan intuitivas. La capacidad de análisis, de discutir todos los temas, bueno, hay que mirar tema por tema. Entonces, no es la respuesta en cassette. ¿Viste esta idea de, bueno, no, yo ya sé que es con más Estado?
Bueno, como has estado en todos lados, o en realidad tenemos que mirar que hay cosas que ya no están. No sé, doy un ejemplo. Está por estos días discutida la idea de las sociedades anónimas deportivas. Claramente yo no creo, porque los clubes sociales no cumplen solamente un rol frente al fútbol profesional, que es lo que está en discusión. Ahora, cuando uno mira los equipos de primera división del fútbol argentino, la mayoría están privatizados de hecho. Hay alguien o alguienes que son los que aportan financiamiento para pagar un deporte donde se gana y se pierde mucha plata. Entonces, de vuelta, ¿SAD o no SAD? Esa no es la discusión. Es cómo sostenemos el nivel de los clubes que a la Argentina le dan infinidad de jugadores de fútbol de primer nivel que nacen jugando al Babi, que ahí no hay nadie que vaya a invertir un peso porque es un chico que dentro de 2 años no quiere jugar más al fútbol, frente a la discusión del fútbol profesional. Que es, bueno, y vamos a asumir nosotros, bueno, entonces la discusión cambió. Ya no es sí o no. Doy un ejemplo, pero podríamos ampliarlo a 20. Entonces lo que me parece es que ahí nosotros tenemos que salir de nuestra idea tradicionalista, digámoslo así, del peronismo tiene una respuesta unívoca a todos los problemas. Es con el Estado y yo resolviendo los problemas, porque además es un sesgo que ni siquiera Perón tenía. Yo no creo que Perón esté permanentemente hablando del Estado presente y nosotros teníamos un sesgo ideológico. No, era más la comunidad organizada también. Era, mirá, ni de un lado ni del otro. Veo qué me conviene, veo cuál es la mejor estrategia para llegar al objetivo que tengo y en función de eso trazo una serie de decisiones. Eso me parece que también a nosotros nos ha traído muchas dificultades a la hora de la toma de decisiones, además de las coaliciones, digamos, otras complejidades que están vinculadas a otros problemas. Y yendo al tema coalición, ¿no? Más allá que vos sos peronista, fuiste presidente del PJ de San Isidro, vos hoy estás en el Frente Renovador, ¿no? Yo soy autoridad nacional soy congresal nacional del PJ. Bueno, pero digo, sos un colaborador muy estrecho de Sergio Massa. ¿Cómo lo ves a Sergio de acá para los próximos años? Yo creo que Sergio tiene una gran oportunidad de ser el último de lo... O sea, de transformarse del último de lo viejo al primero de lo nuevo. Tiene muchos años en la política, pero sigue siendo un tipo joven, tiene 50. Es un tipo que por sus características labura mucho, absorbe mucho, o sea, vos te sentás, le pones muchas horas, entiende, escucha, aprende. En todo caso, creo que el último proceso electoral político, su gestión en el Ministerio de Economía, que claramente los resultados no son los que hubiera deseado, que asumió en un contexto y arrancó la pandemia a fin de año y lo dejó con 1/3 menos de los ingresos en dólares del país, y enfrentar un proceso electoral en esas condiciones, con una coalición además que no ayudaba mucho en la toma de decisiones, sino que más bien era tensión permanente. En ese contexto yo creo que salió bastante bien parado, y todavía sigue siendo uno de los dirigentes políticos del panperonismo, de Unión por la Patria, ponele el nombre que quieras, que todavía le puede hablar a los electores medianos, que tiene algún grado de conectividad, siendo una comunicación bastante a la antigua. Entonces, creo que ahí vamos a tener este mismo desafío en los próximos procesos electorales. Además de confirmarnos entre nosotros qué es lo que pensamos o qué es lo que queremos cambiar, tenemos que establecer una estrategia de cómo vamos a enfrentar el proceso, no solamente en términos personales, si A o B van a ser candidatos, sino además de cómo vamos a enfrentar un proceso con las características de este proceso que se viene adelante, que es provincial. Y entonces, Milei ganó, por ejemplo, en gran parte de las provincias del interior, donde no había tenido ni siquiera participación, no había llegado a completar las listas, no tenía partido, no tenía absolutamente nada. Y no casualmente, donde está peor Milei es en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano. Bueno, entonces, ahí vamos a tener que mixar, bueno, también le tenemos que hablar al resto de los electores. Y fundamentalmente el proceso electoral del año que viene va a ser Ciudad de Buenos Aires, y qué pasa del otro lado de la frontera, digámoslo así, entre Jorge Macri y el mundo libertario,
Sí, si ellos logran una coalición amplia, o eso cruje, o terminan dividiendo los votos y nos hacen lugar a que nosotros entremos en la disputa competitiva. que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires en la última elección, ¿no? ¿Cuántos Exactamente. municipios se ganaron? Que en el Exactamente. 19 se deberían haber ganado y se perdieron, Bueno, ¿no? ahí con mucha claridad se ve una decisión estratégica de cómo uno planifica el escenario que va a enfrentar, independientemente de uno mismo. Para ponerlo en términos prácticos, Sergio sabía que iba a llegar a segunda vuelta, pero tenía claro que podía ayudar a ganar en la primera vuelta. Bueno, eso también muestra las decisiones. Quizás Sergio aparece como un ventajero, un oportunista, un panqueque, todas las cosas que le ha instalado muy bien Marcos Peña hace unos años. Y que ahora, por supuesto, lo reproduce Milei, ¿no? Ni hablar Macri, que está herido de muerte. Se compró todos los trajes para asumir y lo maltratan. Y se sigue arrastrando. Y lo maltratan y se arrastra más. Fantástico. Bueno, decía, Sergio se compró todos esos títulos, esos tweets durante estos años, y cuando uno mira su comportamiento político es exactamente el contrario. O sea, él asumió una candidatura en las condiciones en las que se dio el cierre de lista, a sabiendas de que lo que estaba haciendo era ayudar a que otros ganen. Entonces uno dice, bueno, es difícil hacer política así. Pero fundamentalmente uno tiene que entenderlo pensando o teniendo muy claro ese posicionamiento estratégico, esa coordinación estratégica entre los distintos actores. Bueno, mira, yo no voy a ganar, pero si vos vas a ganar, tenemos que mirar el escenario siguiente. Ningún gobernador ganó solo. Digo, fue parte de Peor, un proceso. todos los que adelantaron las elecciones creyendo que se iban a despegar de la elección nacional perdieron. Al revés. Sí. Todos diciéndole a Alberto en ese momento, bueno, como el gobierno es uno de la gestión y no sé qué, esto no da para más, yo me voy. La desnacionalización es una característica que se ha expandido. La mayoría de los gobiernos provinciales son alianzas locales. Sí, O sea, ya hoy vos decís, bueno, que es un poco lo que charlábamos estos días de la infidencia que comentábamos de la reunión. Tenemos que federalizar la discusión del peronismo. Y vos decís, mirá que hay muchos que son peronistas ellos, pero a nivel provincial no son del PJ. En la mayoría de las provincias. La mayoría. Entonces vos me decís, vos vas a ir a hablar de eso a Salta, a Neuquén, a Río Negro, a Tierra del Fuego, y no sé si es lo que ellos están pidiéndote que hagas. Entonces, de vuelta, vos arrancamos diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que darle prioridad a lo que uno piensa o hay que poner una mirada estratégica? Bueno, hay que compatibilizarlo. Lo que no podemos ser una cosa sin la otra. Entonces, hasta acá el peronismo era el que ganó la interna es Juan Pérez. Juan Pérez, vos tomás las decisiones y nosotros todos nos alineamos, acompañamos. Bueno, hay que intentar mixarlo y ponerle un poco más de cabeza porque el escenario es un poco más complejo. Bueno, muchas gracias, Eva. No, gracias, Nico. Un placer con vos. Bueno, gracias a los compañeros y compañeras que nos han acompañado, que han compartido estas reflexiones de Sebastián y a seguir militando, debatiendo, informándonos y en este tiempo de las redes amplificando el mensaje de cara a los desafíos que se vienen. Así que bueno, nuevamente síganos en las redes que están ahí en la pantalla y suscríbanse también por favor al canal de YouTube y denle amplificación a cada una de estas acciones que lleva adelante Eva TV, y muy contento que todas las semanas se sigan sumando distintas propuestas a este canal y a este proyecto colectivo que es el canal de streaming Federal Peronista. Bueno, un abrazo a todos y todas, gracias.